El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí, el derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial, la sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica, creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo, este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica, la cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene.
No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo, enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría, permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo, el recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer. La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad. Pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico. Esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado,
Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual. Cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan, sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente.
Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo, al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. Los depredadores supremos emergen entre el follaje, moviéndose con precisión biomecánica, donde la vegetación densa amplifica el más leve crujido. Cada pisada se calcula para borrar toda señal acústica. Impulsado por temperaturas ecuatoriales constantes, el rápido ciclo de crecimiento y descomposición transforma este ecosistema en el bioma más productivo de la Tierra. Es un escenario de silenciosa prosperidad. A lo largo del Ecuador, se extiende un motor biológico que ha funcionado sin interrupción durante más de 50 millones de años. Bienvenidos al bosque tropical. Los herbívoros terrestres emergen entre el follaje, desplazándose con eficiencia biomecánica, en un bioma donde el ruido atrae el peligro. Cada paso se calcula cuidadosamente para reducir al mínimo cualquier señal sonora. Aquí, el depredador y la presa quedan atrapados en una carrera armamentista evolutiva continua, actuando como un regulador biológico que mantiene el complejo ritmo de la selva. En estas arterias acuáticas ricas en taninos, donde la visibilidad óptica queda prácticamente anulada, los organismos acuáticos dependen por completo de mecanorreceptores especializados para descifrar desplazamientos microscópicos del agua, dominando este entorno turbio mediante una conciencia hidroacústica altamente evolucionada. En estas profundidades turbias, la piraña de vientre rojo actúa como una depredadora oportunista especializada. Sus fosas olfativas evolucionadas descifran la química del agua, aislando aminoácidos presentes en la sangre en concentraciones de apenas 1 parte por millón. Su anatomía es una obra maestra de biomecánica letal. Músculos mandibulares hipertrofiados impulsan dientes tricúspides entrelazados. Esta estructura genera fuerzas de mordida 30 veces superiores a su propio peso, aplicando una tensión cortante catastrófica capaz de seccionar tejido y hueso en milisegundos. Biológicamente, sus densos cardúmenes funcionan como una matriz defensiva. Sin embargo, esta formación encierra un potencial latente y altamente coordinado, explorando constantemente el agua turbia en busca de anomalías acústicas o químicas. Moviéndose como un superorganismo sincronizado, procesan cambios hidrodinámicos de baja frecuencia. El enjambre mantiene una disciplina absoluta, actuando como una fuerza de ataque latente que espera el detonante ambiental preciso.
incluso cuando simplemente patrullan, afirman su papel como reguladores biológicos definitivos del río. Su presencia constante garantiza la estabilidad del ecosistema, un motor dormido preparado para procesar cualquier biomasa orgánica que las corrientes puedan traer. Para desplazarse por estas densas arterias acuáticas, el cardumen utiliza una dinámica de fluidos avanzada. Al moverse en una red sincronizada, los individuos rezagados aprovechan la estela de los que van delante, reduciendo la resistencia hidrodinámica y conservando energía metabólica vital durante patrullas prolongadas. Por encima de la línea del agua, la zona ribereña forma un ecotono crítico, una frontera biológica donde chocan los biomas terrestres y acuáticos. Los organismos de este lugar entran en un estado de letargo calculado. Utilizan la radiación solar para optimizar la eficiencia de sus enzimas musculares, precargando sus sistemas biomecánicos para una explosiva descarga cinética. Dominando este ecotono se encuentra el cocodrilo. En este momento, realiza una termorregulación ectotérmica, utilizando osteodermos altamente vascularizados para absorber la radiación solar. Este proceso eleva su tasa metabólica central y prepara sus enzimas musculares para alcanzar el máximo rendimiento cinético. Sumergirse activa un bloqueo fisiológico. Un cortocircuito cardíaco reserva el oxígeno únicamente para el cerebro, mientras una precisa compresión pulmonar consigue una flotabilidad neutra perfecta. El cocodrilo desaparece dentro de la zona de ataque. Deslizándose por el agua turbia, el cocodrilo cruza una frontera biológica crítica. Una ruptura microscópica en la epidermis libera una señal química de aminoácidos presentes en la sangre, quebrando directamente el umbral sensorial de las pirañas. El asalto es una trituración mecánica implacable. Cientos de mandíbulas aplican una fuerza cortante devastadora, arrancando carne con movimientos rápidos y precisos. El cocodrilo se agita con violencia, agotando sus reservas de oxígeno y acumulando ácido láctico. Cuando su cuerpo colapsa, el reptil es desmantelado por las pirañas, las incineradoras biológicas del río. En pocos minutos, el enorme cocodriliano queda reducido a restos óseos. Su biomasa pasa a la red metabólica de las pirañas, una transferencia de energía orgánica brutalmente eficiente. Este desmantelamiento no nace de la malicia, sino de una función ecológica esencial. Al procesar al depredador, el enjambre devuelve nutrientes vitales a la red alimentaria acuática. Las aguas turbias recuperan su calma activa. En este bioma implacable, la supervivencia depende de la perfección biomecánica, y cada final se convierte en el catalizador biológico de un nuevo comienzo. Dentro de este microclima denso y enmarañado, las especies pequeñas no solo se esconden, se integran mediante una rápida termorregulación y una aguda sensibilidad sísmica, convierten las raíces entrelazadas en una avanzada red de alerta temprana. Impulsadas por una intensa competencia por los recursos, las especies han desarrollado armas morfológicas especializadas, desde corazas reforzadas hasta apéndices cinéticos de alto impacto. Cada choque físico es una apuesta calculada de energía metabólica. El vencedor obtiene el mayor premio ecológico, acceso exclusivo a reservas calóricas y derechos reproductivos. En esta dura fortaleza costera, el conflicto es el crisol que empuja la evolución hacia adelante. Más allá de los implacables vientos salinos, el denso interior del matorral costero forma un escudo biológico casi impenetrable. Aquí, el dosel entrelazado crea un microclima estable que protege la vida de la abrasadora radiación ultravioleta.
Sobrevivir aquí no siempre exige un choque físico. Es una lección magistral de conservación de energía. Los ritmos diarios de conducta están dictados por los cambios de temperatura. En lo profundo del matorral, una piara de jabalíes remueve intensamente el suelo. Sus hocicos altamente modificados actúan como poderosos arados biomecánicos, guiados por una corteza olfativa capaz de detectar reservas calóricas bajo tierra. Concentrados por completo en buscar alimento, no advierten que el calor de sus cuerpos acaba de revelar su ubicación exacta a un depredador oculto. El tigre confía en su camuflaje natural. Sus rayas verticales se mezclan a la perfección con las sombras de las hojas de palma, volviendo invisible a un depredador de 200 kilos. Los jabalíes poseen un olfato excepcional, a menudo superior al de los perros. Para contrarrestarlo, el tigre vigila constantemente el flujo del aire y avanza a contraviento, de modo que su olor se disperse en dirección opuesta. La pata de un tigre es una obra maestra de supresión acústica. Gruesas almohadillas de grasa absorben todo el peso de su cuerpo, mientras un sistema especializado de ligamentos mantiene las garras completamente retraídas, garantizando un silencio absoluto. Pero la naturaleza es impredecible. Un repentino microcambio en el viento costero altera el flujo del aire. Al instante, la firma química del tigre llega directamente a los sensibles hocicos de los jabalíes. Sus receptores olfativos procesan el olor del depredador en milisegundos. Una enorme descarga de adrenalina inunda sus cuerpos. Obligado a reaccionar, el tigre abandona el sigilo. Sus fibras musculares de contracción rápida se activan al mismo tiempo, liberando energía elástica acumulada para lanzar 200 kilos hacia adelante. La persecución cinética comienza. La emboscada estalla en una carrera de alta velocidad. Impulsado por enormes contracciones musculares, el depredador de 200 kilos alcanza los 60 kilómetros por hora en segundos. Pero es un reloj biológico en cuenta regresiva. Debe asegurar la presa antes de que el ácido láctico paralice sus patas. Pero un depredador supremo está hecho para atravesar el caos. La corteza visual del tigre filtra al instante las distracciones y se fija en un individuo ligeramente más lento. La sentencia está dictada. Toda su energía cinética se concentra ahora en una sola presa. La violenta transacción ha terminado. El resto de la piara sobrevive un día más, dejando atrás al más débil. Para el tigre, esta victoria teñida de sangre aporta una enorme carga de calorías, alimentando su dominio sobre el implacable matorral costero. Guiado por instintos profundos, el depredador supremo busca el refugio del matorral denso. Reclama un escondite oculto, un espacio silencioso donde el olor persistente de la cacería pueda disolverse con seguridad en la brisa del atardecer. En el dosel completamente oscuro, una maravilla de la evolución ilumina la noche. Bajo este resplandor suave, el soberano del matorral vigila en silencio el bosque dormido. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrasadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los ñus siguen adelante,
y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra, un ciclo eterno y apacible. Fluyendo con una gracia incesante, estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar, porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de ñus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada, pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes. De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite. Basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte. Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo luchando contra la corriente agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir, pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte. Y los cocodrilos gigantes no se apresuran, son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás. Empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás, miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva, y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería. Es un festín servido directamente en su territorio. Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas. Con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión, los cocodrilos se aferran.
Los antílopes luchan con todas sus fuerzas. Pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte. El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen. Las madres acarician suavemente a sus crías con el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar. Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia. Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse. Es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil. Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa. Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. Mientras la Tierra vuelve a inclinarse hacia el Sol,
una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico. Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno. Mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente, el reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática, demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí, el ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia.
Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema músculo-esquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales. El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro. La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. Las hienas manchadas están altamente adaptadas para atacar en grupo. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal. El asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. Transportar un cadáver más pesado que su propio cuerpo exige un esfuerzo anaeróbico extraordinario sobre el terreno irregular. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más.
Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver, sino de quién puede percibir lo invisible. Los depredadores supremos emergen entre el follaje, moviéndose con precisión biomecánica, donde la vegetación densa amplifica el más leve crujido. Cada pisada se calcula para borrar toda señal acústica. Impulsado por temperaturas ecuatoriales constantes, el rápido ciclo de crecimiento y descomposición transforma este ecosistema en el bioma más productivo de la Tierra. Es un escenario de silenciosa prosperidad. A lo largo del Ecuador, se extiende un motor biológico que ha funcionado sin interrupción durante más de 50 millones de años. Bienvenidos al bosque tropical. Los herbívoros terrestres emergen entre el follaje, desplazándose con eficiencia biomecánica, en un bioma donde el ruido atrae el peligro. Cada paso se calcula cuidadosamente para reducir al mínimo cualquier señal sonora. Aquí, el depredador y la presa quedan atrapados en una carrera armamentista evolutiva continua, actuando como un regulador biológico que mantiene el complejo ritmo de la selva. En estas arterias acuáticas ricas en taninos, donde la visibilidad óptica queda prácticamente anulada, los organismos acuáticos dependen por completo de mecanorreceptores especializados para descifrar desplazamientos microscópicos del agua, dominando este entorno turbio mediante una conciencia hidroacústica altamente evolucionada. En estas profundidades turbias, la piraña de vientre rojo actúa como una depredadora oportunista especializada. Sus fosas olfativas evolucionadas descifran la química del agua, aislando aminoácidos presentes en la sangre en concentraciones de apenas 1 parte por millón. Su anatomía es una obra maestra de biomecánica letal. Músculos mandibulares hipertrofiados impulsan dientes tricúspides entrelazados. Esta estructura genera fuerzas de mordida 30 veces superiores a su propio peso, aplicando una tensión cortante catastrófica capaz de seccionar tejido y hueso en milisegundos. Biológicamente, sus densos cardúmenes funcionan como una matriz defensiva. Sin embargo, esta formación encierra un potencial latente y altamente coordinado, explorando constantemente el agua turbia en busca de anomalías acústicas o químicas.
Moviéndose como un superorganismo sincronizado, procesan cambios hidrodinámicos de baja frecuencia. El enjambre mantiene una disciplina absoluta, actuando como una fuerza de ataque latente que espera el detonante ambiental preciso. Incluso cuando simplemente patrullan, afirman su papel como reguladores biológicos definitivos del río. Su presencia constante garantiza la estabilidad del ecosistema, un motor dormido preparado para procesar cualquier biomasa orgánica que las corrientes puedan traer. Para desplazarse por estas densas arterias acuáticas, el cardumen utiliza una dinámica de fluidos avanzada. Al moverse en una red sincronizada, los individuos rezagados aprovechan la estela de los que van delante, reduciendo la resistencia hidrodinámica y conservando energía metabólica vital durante patrullas prolongadas. Por encima de la línea del agua, la zona ribereña forma un ecotono crítico, una frontera biológica donde chocan los biomas terrestres y acuáticos. Los organismos de este lugar entran en un estado de letargo calculado. Utilizan la radiación solar para optimizar la eficiencia de sus enzimas musculares, precargando sus sistemas biomecánicos para una explosiva descarga cinética. Dominando este ecotono se encuentra el cocodrilo. En este momento, realiza una termorregulación ectotérmica, utilizando osteodermos altamente vascularizados para absorber la radiación solar. Este proceso eleva su tasa metabólica central y prepara sus enzimas musculares para alcanzar el máximo rendimiento cinético. Sumergirse activa un bloqueo fisiológico. Un cortocircuito cardíaco reserva el oxígeno únicamente para el cerebro, mientras una precisa compresión pulmonar consigue una flotabilidad neutra perfecta. El cocodrilo desaparece dentro de la zona de ataque. Deslizándose por el agua turbia, el cocodrilo cruza una frontera biológica crítica. Una ruptura microscópica en la epidermis libera una señal química de aminoácidos presentes en la sangre, quebrando directamente el umbral sensorial de las pirañas. El asalto es una trituración mecánica implacable. Cientos de mandíbulas aplican una fuerza cortante devastadora, arrancando carne con movimientos rápidos y precisos. El cocodrilo se agita con violencia, agotando sus reservas de oxígeno y acumulando ácido láctico. Cuando su cuerpo colapsa, el reptil es desmantelado por las pirañas, las incineradoras biológicas del río. En pocos minutos, el enorme cocodriliano queda reducido a restos óseos. Su biomasa pasa a la red metabólica de las pirañas, una transferencia de energía orgánica brutalmente eficiente. Este desmantelamiento no nace de la malicia, sino de una función ecológica esencial. Al procesar al depredador, el enjambre devuelve nutrientes vitales a la red alimentaria acuática. Las aguas turbias recuperan su calma activa. En este bioma implacable, la supervivencia depende de la perfección biomecánica, y cada final se convierte en el catalizador biológico de un nuevo comienzo. Durante meses, esta tierra agrietada ha permanecido en un estado de animación suspendida. No se trata simplemente de un cambio de tiempo. Mientras la presión barométrica se desploma, una volátil señal química viaja con los vientos que se aproximan. Es un violento despertar biológico que se extiende por todo el continente. Abajo, los grandes herbívoros se afirman contra las cegadoras tormentas de polvo. No huyen. En lo alto del dosel,
la intrincada arquitectura de las aves afronta su prueba definitiva de resistencia mecánica. En la atmósfera, la presa se rompe. Millones de litros de agua golpean la tierra reseca, enfriando al instante la sabana y arrastrando meses de desesperada resistencia. En medio del diluvio, se desarrolla una silenciosa maravilla biológica. Al transformar sus plumas en un dosel viviente e hidrófugo, no se limita a detener la lluvia. Irradia un calor endotérmico capaz de salvar vidas, convirtiendo su frágil cuerpo en un auténtico santuario. Cuando la furia inicial de la tormenta se suaviza hasta adquirir un ritmo constante y revitalizante, los habitantes más pequeños de la sabana emergen de sus refugios. El diluvio ya no representa una amenaza. Se convierte en un balneario evolutivo. Al aprovechar la repentina humedad, realizan un ritual meticuloso e instintivo. Cuando las nubes de tormenta comienzan a dispersarse, la tierra saturada responde con una explosiva. Floración biológica. De pronto, la sabana rebosa de vida invertebrada. Impulsados por las insaciables demandas metabólicas de sus polluelos en crecimiento, los padres quedan atrapados. En un agotador ciclo de búsqueda aérea de alimento, el suministro de proteínas de alto valor energético exige un delicado cálculo entre la energía gastada y la obtenida. Un oportunista de sangre fría descifra los rastros químicos dejados por las frenéticas salidas de los padres. Aprovechando esta breve ventana sin vigilancia, el depredador se aproxima. La nueva abundancia de la naturaleza está a punto de ser redistribuida de forma violenta. Al recorrer los últimos centímetros, la serpiente tensa su cuerpo musculoso para lanzar un ataque letal. Pero la secuencia depredadora se rompe violentamente. Impulsada por una hiperagresividad maternal, convierte su propio cuerpo en un arma y obliga al oportunista de sangre fría a retirarse de inmediato. La amenaza desaparece entre el dosel gracias a la pura fuerza maternal. Su inversión biológica queda protegida y el frágil linaje genético sobrevive un día más. Para un observador inexperto, una manada de leones en reposo puede parecer indolente, pero esta profunda letargia es una obra maestra de conservación de energía. Diseñado como un hipercarnívoro, el cuerpo del león está preparado para breves y catastróficas explosiones. De fuerza cinética, aquí, cada caloría ahorrada es un arma almacenada. Son los únicos felinos de la Tierra que han convertido la organización social en un arma. Cuando estos estrategas supremos finalmente se levantan, no se limitan a cazar, ejecutan un devastador algoritmo biológico. Sin embargo, el dominio absoluto del león termina bruscamente en la orilla del agua. Aquí, la estrategia felina de la sabana se enfrenta a su rival evolutivo definitivo. El cocodrilo del Nilo,
antiguo vestigio de los arcosaurios, no depende de la velocidad. Opera mediante un sigilo hidrostático y utiliza receptores de presión dérmicos para detectar las microscópicas ondas producidas por una manada sedienta. Suspendido en una flotabilidad perfecta, este leviatán acorazado sustituye las tácticas sociales por pura violencia biomecánica, una fuerza de mordida de 5.000 libras por pulgada cuadrada, diseñada no para cortar, sino para ahogar. Cuando el calor de los mamíferos se enfrenta a la paciencia de los reptiles, la jerarquía de la naturaleza queda en suspenso. En esta zona de transición, la corona siempre está en disputa. A medida que la estación seca intensifica su dominio, las fuentes de agua de la sabana se evaporan hasta quedar reducidas a aisladas. Depresiones fangosas. Para los depredadores felinos dominantes, la necesidad biológica de hidratarse comienza a imponerse sobre su instintiva cautela. Beber significa renunciar a la ventaja sensorial. Al bajar la cabeza, su visión periférica queda gravemente limitada. Han entrado en un cuello de botella ecológico. El dominio absoluto del soberano de la emboscada. Sumergido en las profundidades turbias, un titán prehistórico reajusta su flotabilidad. En estas aguas oscuras, no caza mediante la vista. Guiado por una red de receptores de presión con forma de cúpula, determina las coordenadas exactas de la manada al detectar las vibraciones rítmicas y microscópicas producidas por sus lenguas al beber. Aquí, sobrevivir depende de un cálculo de reflejos que se resuelve en una fracción de segundo. Las fibras musculares de contracción rápida de los felinos se enfrentan al antiguo chasquido de las mandíbulas reptilianas. En una fracción de segundo, la tensión inmóvil estalla en violencia acuática. Una tonelada de músculo acorazado desafía la gravedad y lanza un ataque cinético diseñado para arrastrar el calor de los mamíferos hacia la oscuridad opresiva. La emboscada se desvanece, pero el mensaje es brutalmente claro. En la orilla del agua, la supervivencia no es más que una tregua negociada. Para los monarcas absolutos de la sabana, el precio de una sola gota de agua es la constante y amenazante sombra de la muerte. El violento intercambio de fuerzas llega a su fin. Mientras la adrenalina se metaboliza, ambos depredadores retroceden hacia sus respectivos dominios, atrapados en un punto muerto biológico dictado por los límites del gasto energético. El abrevadero recupera lentamente su engañosa tranquilidad. En el cálculo ecológico general, este enfrentamiento nunca fue una guerra nacida de la malicia. Fue simplemente una brutal negociación de fronteras, en la que el agua es la moneda definitiva. Mientras el sol ecuatorial graba el recuerdo de este encuentro sobre la tierra agrietada, la sabana se prepara para el relevo nocturno. Los felinos sanarán. El leviatán esperará. Porque en este antiguo escenario de supervivencia, no existen vencedores permanentes. Solo existe el ritmo eterno e implacable de la vida, que exige resistencia a cada corazón que late.